Le vamos a poner la grabación, chicos, ya para comenzar. Me faltan algunos todavía. Caramba. Marina. ¿Mm? Ahorita, hija, ahorita vemos eso. Pero lo que voy a hacer práctica es dirigida de la clase. Vayan atendiendo bien la clase, ¿ya? Voy a utilizar el, ¿cómo se llama esto? El documento de Google. Ya. Buenos días, chicos. Ahora sí, son 8:10 de la mañana. Ya, la idea, como me dicen algunos, a las 8 les han dado el link. Creo que Cecilia se ha olvidado del link, ¿no? Porque justo lo estaba llamando yo a él para lo del link, ¿no? Le estoy llamando a César y el link no viene ni... Yo a las 8 de la mañana estaba solo. Decía, qué raro, si los chicos siempre están 5 o 10 para las 8, ¿no? Entonces, le mandé y espero que recién mandé el link, ¿no? Pero bueno, ya, lo bueno que son 8:10 ya, vamos a comenzar la clase. Yo he quedado en algo con ustedes y recuerden, chicos, ustedes saben que ya de acá yo ya no les voy a repetir algunas veces todo, pero el acuerdo que hemos quedado 8:05 tienen que estar prendidas las cámaras. Ya no les voy a decir, por ejemplo, hoy día no han estado de ser dicho, y peor aún, hablo y no contesta nadie. O sea, puedo presuponer que prenden la cámara y se van a hacer sus actividades y no están ahí. Entonces hoy día comenzamos con 5 puntos menos. Ninguno ha estado prendido la cámara. Entonces vamos a asumir la responsabilidad. Bueno, cada uno verá, pues, ¿no? Yo he quedado con ustedes y se supone que es un trato. La semana pasada quedamos bien. Entonces, para no tener dificultades, porque hay muchos chicos que están prendiendo las cámaras y eso es, ¿saben? ¿Y saben por qué nosotros sabemos nosotros mismos? Por comentarios de sus papás. Hay papás que hablan y dicen, no, pero mi hijo, yo no sé cómo atiende su clase, la clase de los profesores, si mi hijo prende su cámara y de ahí se va, profesor. Ahí, los papás mismos mencionan cuando hablan en la dirección. Entonces, en ese caso también nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, chicos. ¿Sí? Ya estamos a pocas semanas de culminar las clases. Ya estamos ya a poco tiempo nada más. Entonces, si ya estamos a poco tiempo, ya ya nosotros debemos acostumbrarnos ya. Yo, como siempre les digo, felicito a los chicos que siempre normal prenden sus cámaras y sin ningún temor. Hay otros chicos que tienen cámaras y no las prenden por nada del mundo. No sé. Se supone que estamos en una situación donde todos deben ya prender su cámara sobre todo para comunicarnos. Sobre todo para comunicarnos, sobre todo para entablar una relación adecuada, ¿no? Una relación adecuada donde podamos eh, interactuar. Yo, por ejemplo, con las cámaras, ahí yo los veo a ustedes, algunos los veo que atienden, otros los veo que escuchan, otros los veo que bostezan, otros los veo que se quieren desmayar. O sea, ya me puedo dar cuenta, otros los veo que se ríen, dicen, ah, sí, ese profe está loco que tiene, ¿no? Entonces, los puedo ver, pues, los puedo visualizar, decir que, ah, bueno, estoy avanzando bien, ¿no? Sí me están entendiendo. En cambio, si están apagadas las cámaras, ¿cómo yo los veo? ¿Cómo sé que sí están? Y lo preocupante es que cuando les he hablado no me respondían por nada del mundo.
Entonces, vamos por eso, chicos, ¿ya? Por favor. Mira, nosotros comenzamos y siempre, la próxima semana yo no les voy a decir nada, 8 y 5 ya saben, ustedes tienen que estar con las cámaras, pero no están con las cámaras prendidas bajo responsabilidad de ustedes, ¿ya, chicos? Y hay chicos que acá tienen cámara y no las prenden, peor aún todavía. Mira, yo no veo acá la pantallita, yo no veo la pantalla, yo veo el costadito. Ahorita les voy a enseñar lo que veo yo, para que se den cuenta. Ajá. Esta pantallita yo no los veo ahí. Hay una pantallita al costado que dice, hay una pantallita al costado que dice, por ejemplo, participantes. Si usted abre en esas participantes, ahí están todititos los chicos que están con cámaras. Porque a veces tú estás con cámara, pero acá en tu, ¿cómo se dice? Acá en la vista general, en la vista general no se les ve, no se les visualiza. ¿Por qué? Porque el internet puede estar mal, el internet puede estar, pero yo lo veo al costadito acá. Y hay bastante chicos, y acá sale cuando el chico tiene cámara, incluso cuando no tiene cámara. Mira, hay varios chicos que no tienen cámara, e incluso hay chicos que están entrando de otro dispositivo y no tienen audio. Entonces, hay chicos que no están. Ah, y algo que me preocupa también, yo viendo las notas las semanas anteriores, hay jóvenes que no están haciendo las tareas y no presentan las tareas. Y informan a sus padres, papá, no, papá, no, no, yo no he hecho la tarea. Papá, yo no sé por qué me jalan. Tengo varios chicos que están con desaprobados, ¿ah? Y eso que estamos con un sistema de calificación con letras, pero hay chicos que si no hacen nada, ¿qué ponemos? ¿Qué nota le ponemos? Mire, la nota que se les ha puesto a algunos chicos es 5, pero a veces yo me pregunto, pero si ese chico no hizo nada, ¿por qué se le pone 5? Entonces tengan cuidado acerca de eso, chicos. Díganle a su papá, papá, no hice la tarea, ¿no? Hay varios chicos ahí que yo tengo que no han hecho, o sea, no han presentado para nada. Y ahorita los tengo en clases, ¿ah? Mira, acá yo tengo el registro de la vez pasada, los tengo en clases. Que jóvenes que no han participado, no han hecho, vienen a clases, sí, asisten a clases, pero no hacen sus actividades. Entonces, ya es una preocupación porque en el curso van a salir mal. Yo tengo de este salón, no pensaba que iba a tener nada, de este salón tengo como 7 chicos que están mal. O sea, salió con 0,9, con 10, con 0,9. Aunque se les pone su letra con C, ¿no? Pero han salido mal porque miren, no tienen, no tienen tareas, no tienen incluso la práctica que dimos, ¿no? No tienen tampoco el examen. El examen han estado en clases y no están, ¿no? Y no están, ¿no? Entonces, a ese detalle voy, a ese detalle. ¿Se acuerdan que yo le di, incluso la semana pasada, ¿se acuerdan cuando dimos el examen, chicos? Para comenzar, dimos el examen y yo les dije, chicos, háganme un mapa conceptual para subir los puntos. Hay algunos chicos que no han hecho nada y no le han enviado nada al correo. Ah, bueno. Y son los mismos chicos que prácticamente no han hecho nada, que no tienen tareas, entonces yo qué puedo presuponer que ese chico no le interesa. Si no hace tareas, se le dice una, se le dice una actividad que haga en el aula para subir puntos, entonces el alumno no le interesa. Entonces, en ese caso tengan bastante cuidado. Yo les pido por favor y sean consecuentes. Sobre todo consecuentes, digan la verdad a los papás, digan, papá, sí, yo no hice, pues papá, no, estoy descuidado, que el papá asuman, pues, que ustedes asuman, ¿no? Entonces, eso se les pide, chicos, por favor, ¿ya? Para seguir avanzando y no tener ningún tipo de problema. Hoy vamos a seguir con la secuencia de temas de filosofía. Ya nosotros acabamos prácticamente con lo que es filosofía antigua. Y lo que vamos a ver hoy día es un periodo intermedio de la filosofía, lo que es el periodo helenístico romano. Si yo te hablo del periodo helenístico romano, te estoy hablando específicamente de este periodo intermedio, mira, de este periodo intermedio, escúchame, que va a servir como,
modelo, que va a servir como modelo. ¿Para qué? Para comenzar una nueva filosofía medieval, ¿no? Una nueva filosofía medieval. A eso nos referimos. O sea, nosotros hemos hablado de la filosofía, hemos hablado, la filosofía se distingue en cuatro periodos: filosofía antigua, media, moderna y contemporánea. Pero cada filosofía tiene un periodo intermedio. Por ejemplo, que también, profesor, entonces el periodo helenístico romano también pertenece a la filosofía antigua, también pertenece a la filosofía de la última parte. O sea, esta última parte es el periodo intermedio, el periodo intermedio que va a sentar las bases de la filosofía posterior, que la filosofía posterior es una filosofía medieval, una filosofía teológica, ¿no? Una filosofía teológica donde una filosofía teológica donde va a salir la figura de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, lo cual vamos a ver en las siguientes clases. Entonces vamos viendo y vamos analizando, estamos haciendo toda la secuencia de la filosofía. Nosotros en este año, cuarto año de secundaria, se va a llegar aproximadamente hasta filosofía moderna, el inicio de la filosofía moderna. Entonces vamos viendo. Cuarto año se llega hasta filosofía, nos faltaría solamente filosofía con los periodos intermedios y filosofía contemporánea, pero es paso a paso. Es como tercer año solamente se habla de filosofía y disciplinas. El año pasado que se habló, el cuarto año se habla ya hasta filosofía moderna y quinto año ya se habla todo filosofía moderna hasta filosofía en el Perú y latinoamericano. O sea, ya más completo. Por eso, entonces les diría yo, profesor, si nosotros hablamos de este periodo intermedio, va a sentar las bases porque tiene mucha particularidad este periodo intermedio. Mira, primero vamos viendo estas frases de acá. Mira, Marco Aurelio y Cicerón, dos personajes que nos hablan acerca de temas de acá de la filosofía helenística. Mira, vamos a interpretar. ¿Cómo interpretarías cada frase? A ver, primero vamos a la primera frase, ¿ya? Haz cada cosa en la vida como si fuera lo último que hagas. A ver, voluntarios, chicos, rapidito. Voluntarios. A ver, ¿quién me levantó la mano? A ver, uno, uno. Tendría que decir que para cada acción o actividad que hagas, siempre des lo mejor de ti y hacerlo todo bien. Ok, Y no solo hacer un pequeño esfuerzo, sino darlo todo. muy bien, excelente, hija. A ver, Collantes. Bueno, como decía mi compañera, también que así lo interpreto, que cada acción, cada actividad que hagas, le pongas lo mejor de ti, la mayor parte. Ujú, muy bien, Villanueva. Y ahí me levantó Marín también. A ver, Marín. Yo lo interpreté como que si es que debemos de disfrutar cada momento y debemos de sacar lo mejor para poder hacerlo, porque no sabemos, o mejor dicho, valorarlo, cada cosa, valorar. Claro, muy bien, hijo. Mira, cada uno de ustedes está dando ideas fundamentales y eso es lo mejor que nosotros podemos ver, ¿no? Porque dice, haz cada cosa en la vida como si fuera lo último que hagas. ¿Qué quiere decir? Que tú disfrutes con lo que hagas. Que tú disfrutes con lo que hagas. ¿Por qué? Porque cuando tú disfrutes con lo que hagas te vas a sentir bien. Y ese sentirte bien te va a llevar a tener un bienestar. Y ese tener bienestar te va a llevar a tener una felicidad. El cual, esta felicidad es el punto principal de la filosofía helenística romana. ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? Creo que no se entendió conmigo porque me dio, ¿no? O sea, lo principal es eso, que tú hagas, que de acá con cada cosa que hagas lo disfrutes. Es como, por ejemplo, cuando los niños juegan lo hacen con gran disfrute, pero cuando ya a veces están perdiendo, se pican, ahí viene el detalle, ¿no? Como todo niño, pero tienen que entender que cada cosa que tú lo hagas bien, que,
que valores esos detalles que tú tienes. ¿Por qué? Porque tú vas a ser una persona que vas a buscar lo mejor para ti. Eso es lo que nos dice Marco Aurelio acá con esta frase. Que todo, profe, pero a veces las cosas insignificantes, chicos, a veces las cosas insignificantes que creemos, capaz para otras personas pueden ser significantes. Porque a veces nosotros decimos, ah, no, eso no vale, es algo insignificante. Pero capaz para ti es algo así. Pero capaz para otras personas es algo importante, es algo beneficioso, es algo sustancial. ¿No? Es algo sustancial. Es como yo siempre decía, ¿no? Yo soy de las personas que siempre, hasta la actualidad, por ejemplo, celebro todos los logros que tiene mi hija. Así sea pequeño, sea grande. ¿Eh? Todos los logros los celebro. ¿Y por qué? Porque también quiero que ella lo vea de manera distinta. O sea, quiero que ella vea de manera distinta las situaciones de la vida. Que en la vida sí va a haber problemas, pero también hay que celebrar todo lo que nosotros tenemos. Y no voy a celebrar con bombos y platillos, como dicen, ¿no? Un tonazo, ¿no? Un tono COVID, ¿no? No voy a hacer un tonazo COVID, ¿no? Sino que la celebración muchas veces significa con unas palabras adecuadas, unas palabras de alegría, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden manejar. Mira, una frase de Marco Aurelio que nos beneficia a todos. Mira, algunos chicos acá en el chat también dicen, eh, ¿qué quiere decir? Dice que Pamela nos dice que debemos apreciar la vida y haremos las cosas bien. Hacemos como si fuera lo último. Claro, otro de los puntos es apreciar la vida, apreciar todo lo que tú haces, apreciar todo el momento que tú tienes, ¿no? Y apreciarlo por lo que tienes, chicos. Hay algo fundamental que le digo, apreciarlo por lo que tienes, no por lo que te puedan dar o por lo que no puedas tener. Y hacerlo con gran pasión, como nos dice también. Algunos me pueden decir, profesor, pero yo quisiera tener dinero, quisiera tener, chicos, la plata o el dinero no lo hace todo. Es como tú lo aprecies y como tú lo sientas. Yo sé que muchos dicen, ah, profesor, el amor, el dinero es importante en la vida. Sí, el dinero es importante en la vida porque sin dinero no se puede hacer nada, pero no es lo último, ¿no? Cada uno tiene que disfrutar con las cosas, lo poco, lo mucho que pueda tener. Porque ese disfrutar con lo poco, lo mucho que pueda tener, puede lograr cambiar también su pensamiento, su vida, ¿no? Es como, por ejemplo, yo siempre me acuerdo, chicos, yo, por ejemplo, cuando era pequeño o cuando era jovencito, tenía ya 13, 14 años de edad, muchos de mis amigos andaban con sus zapatillas Nike, andaban con sus zapatillas. Antes se veía, pero poco, ahora el que menos, ya, ahora es normal, pues, ¿no? Ahora el que menos ya tiene sus zapatillas Nike, Adidas, de marca, ¿no? Es normal, no es cosa del otro mundo. Ahora ha cambiado, pero en mis tiempos no, pues en mis tiempos muchos de mis amigos andaban con sus zapatillas, no todos, por supuesto, pues no, pero había otros que no podíamos, pues. O sea, había otros que no podíamos, nuestros padres no podían comprarnos. Disfruté cada momento en lo máximo, ahora mismo disfruto el máximo con mis antiguos claros. Eso también, Caleb, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Eh, no teníamos, pues. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo no me hacía ningún tipo de problema. Yo era también uno de los chicos bastante sueltos, bastante, ¿cómo se dice? Conchudos, como decía en mi tiempo, ¿no? A veces mis zapatillas las transformaba en Adidas. Le pintaba sus tres rayitas al costado. Lo pintaba me acuerdo, con pintura de zapato. Lo pintaba sus tres rayitas y parecían Adidas. Le pintaba sus rayitas de Nike, también le hacía su dibujito de Nike. Y algunos decían, ah, ¿no? Profesor, y lo hacía porque, sí, lo hacía porque en son de broma lo hacía porque ya todos mis amigos decían, porque ellos veían, ah, mira, aquí tienen zapatillas, aquí tienen zapatillas, ¿no? Entonces cada uno se adecuaba, también depende de personalidades, pues, ¿no? Y yo me sentía bien, yo me sentía normal, la cosa que yo me sentía que tenía mis zapatillas, tenía mis cosas. Entonces, cada cosa que hacía, por ejemplo, yo lo hacía como una jocosidad, y estas cosas es lo que tú tienes que ver. El mundo es distinto, chicos. ¿No? El mundo no se va a ver con lo que tengas. El mundo se va a ver con lo que eres. ¿Y cómo vas a disfrutar ese mundo? Mira, la otra frase que tenemos acá dice, los hombres son como los vinos. Le da alegría a los malos
a los malos, le da alegría a los malos y mejora a los buenos, o mejora a los buenos. ¿Qué significa esa frase, la segunda frase? Que el hombre bueno siempre se mueve, el tiempo volverá. Ujú. Muy bien, Pamela. A ver, ¿quién puede decir acá esta frase acá? A ver, Kuno. ¿Dónde está Kuno? Levanta. Puede ser relacionado a su personalidad o cómo es él como persona ahora. Por ejemplo, si eres una mala persona ahora en el futuro vas a ser amargo y te vas a sentir triste y así. Pero si eres feliz y una buena persona con el resto en el futuro, vas a ser querido y alegre. Ya, muy bien. Sí, o sea, ¿qué más? A ver, otra persona, a ver, Caleb. A lo que yo entendí es que casi lo mismo, más que todo sobre la personalidad del hombre, digamos, eh, puede depender de si es que ha hecho unas buenas acciones, si ha sido una buena persona, va a ser recordado y va a ser querido por los demás. En cambio, si es que ha sido alguien que no ha hecho nada bueno por nadie, nadie va a querer ayudarlo y por lo tanto lo más posible es que sea un ermitaño. Claro, muy bien, hijo. A ver, Ramírez. Profesor, buenos días. Que, por ejemplo, como el vino contra más tiempo se vuelve, o sea, es amargo, pero se vuelve mejor. Y, o sea, quiere decir que lo interpreté como que el hombre, cuando va pasando, o sea, creciendo su edad, va sacando de repente sus cosas de su personalidad, pero las cosas negativas o lo verdadero de él a través del tiempo. Ujú. Ok, muy bien. Gracias, chicos, miren, por compartir sus opiniones, sus ideas. Todas las opiniones están muy bien porque al final de cuentas nosotros estamos analizando. Mira, estamos poniendo nuestro punto de vista. Sí, pues chicos, miren, esta frase que nos dice Cicerón, dice, los hombres son como los vinos, hacen una comparación. Le da alegría a los malos y mejora a los buenos. ¿Qué quiere decir? ¿No? Hay dos posiciones, pues. Hay dos posiciones ahí bien marcadas, que prácticamente es como el vino que se forma bien, prácticamente, ¿qué pasa? O sea, va a ser un buen vino. Y el vino que lastimosamente se agría por el camino y no se forma bien, entonces va a ser un mal vino. En pocas palabras, si nosotros lo relacionamos con la vida del ser humano, ¿qué decimos? Si la persona se forma bien, adecuadamente, conforme pasen los años vamos a ser mejores personas. En cambio, si la persona se forma mal y va por el mal camino, lastimosamente vamos a ser también personas negativas. A eso se refiere esto. Lo que decían ustedes está correcto, en, en el sentido que nosotros muchas veces analizamos las cosas y las analizamos de una manera diferente. Las analizamos de una manera diferente, que es algo complicado, ¿no? Entonces, algo claro que tenemos que saber es por qué creen que dicen, ¿no? Por ahí hay una frase que no recuerdo bien cómo es, eh, ¿no? Del vino, que también hablan que mientras más viejo, más antiguo es el vino, mejor es el vino, más añejo, más, es mejor. ¿Por qué? Porque prácticamente, si lo has formado bien, lo has adecuado bien, ese vino va a ser delicioso conforme pase el tiempo. Igual va a ser si hablamos de hombres, esa persona va a ser una persona eh, preparada, una persona buena, una persona que va a buscar lo mejor. Y como decían sus compañeros ahí, esa persona va a ser recordada siempre. O sea, hay que ser realistas. En la vida recordamos a las personas por dos situaciones, por algo bueno o por algo malo. Hay que ser realistas. En la vida recordamos a las personas por algo bueno y por algo malo.
ya tú decidirás, porque acá también hablan de eso, tú decidirás cómo quieres que te recuerden a ti. Cada uno tiene una historia, cada uno de nosotros vamos a tener una historia, y tú ya verás cómo quieres que te recuerden a ti. Es en base a tu formación que vas a tener. Y esa formación es cómo te va a guiar. Mira, excelente, excelente situación que estamos viendo. Mira, vamos a ver acá, también quiero que vean este video para que nos vayamos anexando y nos vayamos adecuando para ver lo de la clase rapidito, ¿ya? Ir estudiando la historia de la antigua Grecia. Y esta vez vamos a finalizar con el estudio de la misma. ¿Por qué? Porque vamos a conocer la etapa final de la antigua Grecia. Pero antes repasemos un poquito lo que veíamos en anteriores videos. Del año 800 a.C. al 490 conocíamos la etapa arcaica. Luego del 490 al 323, el periodo clásico, con la etapa clásica. Desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. hasta el año 146 a.C., donde se desarrollará la etapa helenística, que era aquella etapa que nos había quedado pendiente para ver. Muchos historiadores consideran que el fin de la etapa helenística se extiende hasta el 30 a.C., que dentro de uno de los sucesos más importantes se puede establecer la muerte de Cleopatra. Muy bien. Pero vamos a ver en sí qué pasaba en esta etapa helenística y por qué fue tan importante para el desarrollo final de la historia de la antigua Grecia. La muerte de Alejandro Magno, entonces, como decíamos, marcaba el inicio de esta etapa y la extendíamos hasta la conquista romana en el 146, conquista romana sobre Grecia. Luego de las continuas guerras que se venían dando, las ciudades-estados más importantes, ahora sí los invito a que veamos directamente nuestro mapa, ciudades importantes como Atenas, Corinto, ¿no? pasaban o empezaban una etapa de crisis o decadencia. Y ciudades como Antioquía o Alejandría empezaban a ocupar un lugar más importante dentro de lo que era la antigüedad. En estas ciudades comenzaban a resurgir o a hacerse notar, se hablaba, por ejemplo, la lengua griega y la religión era un mix entre Oriente y Occidente. Pero sobre todo hay que remarcar de forma resumida que había una fusión entre las culturas, entre la cultura oriental y occidental. Básicamente esta era la característica más importante. Y podemos ver también cómo en esta época Grecia va a sentir más que nunca el impacto del Antiguo Oriente. Hacia el año, y remarquémoslo, 356 a.C. hasta el 337 a.C., era la época en la cual Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, había conquistado la mayoría de las ciudades-estados griegas, dando lugar, por ende, al comienzo de una serie de cambios más que nada culturales, ¿sí? Sobre todo provocando, como decíamos, el comienzo de esta fusión de culturas entre Oriente y Occidente. Así, la ciudad-estado dejaba ya de ser el centro de la actividad de los griegos y se... Listo, chicos. Vamos aquí. A ver. Ideas principales rapidito de ese... ¿Qué es lo que está tratando de dar a entender ese video? A ver, Ramírez. Bueno, nos estaba contando sobre cómo inició la etapa helenística con, por ejemplo, nos dicen que duró de 323 y se extendió hasta 30, creo, antes de Cristo. Y también nos dicen que pasó un suceso de crisis en algunas ciudades como Alejandría y Atenas.
y que el papá de Alejandro Magno quiso hacer como una función cultural y por eso se dio esto entre oriental y occidental. Ok, muy bien, excelente, hija. Sí, pues, o sea, nos hablan prácticamente de cómo se forma el periodo helenístico romano, ¿no? Cómo se forma ese periodo helenístico romano con el inicio de quién, de Filipo II. Filipo II, ¿quién era el padre de Alejandro Magno? ¿No? Que después todavía este proceso prácticamente se extiende con la muerte de Alejandro Magno. Cuando muere Alejandro Magno pasa de ahí todo el periodo, ¿no? Por eso este periodo helenístico también lo llaman el periodo alejandrino, que ahorita lo vamos a ver, porque será durante el inicio del periodo de Alejandro Magno, que se extiende hasta el año 146 aproximadamente, con la caída de Roma, y de ahí, posteriormente, se extiende hasta el año prácticamente, ¿no? Con la muerte de, ¿cómo se llama? Cleopatra y Marco Antonio, el suicidio, ¿no? El suicidio y todo ese proceso que se dio, ese es por historia, ¿no? Pero lo que nos trasciende acá es que pasaba por un proceso de crisis también, pero que quería hacer una unificación cultural, sí. O sea, la unificación cultural no era de cultura solamente, sino también era de un proceso ideológico, un proceso de pensamiento. Por eso hablaban de un famoso sincretismo. Esas son algunas características que vamos a ver en este periodo helenístico romano. Muy bien, chicos. Entonces, en sí empezamos prácticamente con lo que es este periodo helenístico romano. Miren, y acá está lo que se decía hace ratito, ¿no? Esta es la misma explicación prácticamente del video que nosotros mostramos. Cronología, importantes acontecimientos políticos que se dieron, sí. Los acontecimientos políticos que se dieron fueron, por ejemplo, la muerte de Alejandro Magno, ¿no? Uno de los grandes emperadores antiguos en el año 323. Y luego la muerte de Marco Antonio y Cleopatra, ¿no? En el año 30, luego de la batalla de Asia, ¿no? Prácticamente ahí se rompería con todo el sistema de la cultura helenística romana. Los cuales a partir de ahí comenzarían una serie de cambios, ya sea políticos en toda Grecia. Ustedes saben que Grecia, por naturaleza, Grecia era un pueblo invasor, o sea, expansionista. Si ustedes se acuerdan clases anteriores, la filosofía no se inicia en la misma Grecia, la filosofía se inicia en una de sus colonias. ¿Cómo se llamó? ¿Dónde se inicia la filosofía, chicos? ¿Cómo se llamó las colonias donde se inicia? Mileto. Mileto. Una de sus colonias fue Mileto, donde se inicia la filosofía con Tales de Mileto y se inicia todo el proceso de transculturación que se ve ahí. Mira, ¿qué más podemos ver? Dentro de este surgimiento de la filosofía helenística romana, se da aproximadamente desde el siglo III a.C. hasta el siglo II después de Cristo, o sea, todo el proceso de expansión, o sea, su ideología permaneció todo un proceso largo. No vayan a pensar que es una cosa que se inicia con sus escuelas y sus escuelas van pasando a través del tiempo y a partir del siglo II después de Cristo recién van desapareciendo estas escuelas. O sea, estas escuelas van llegando a tener o quedando sin efecto. Esta filosofía es llamada así periodo helenístico romano porque se pasó o se manejó en el tiempo helenístico clásico, donde la polis, o sea, las ciudades-estados estaban en un proceso de mejoramiento, no solamente económico, político, sino también cultural, en la cual, como decíamos anteriormente, se encargaban de la asimilación de economía, cultura, costumbres, o sea, se encargaban de obtener mejores ideologías para su propia cultura, o sea, anexaban otros pueblos y todo lo que anexaban de los otros pueblos también iban aprendiendo sus propias culturas y iban engrosando su ideología. O sea, a más pueblos que dominaban, mayor conocimiento ideológico que tenían en ese tiempo. Esa era la característica del periodo helenístico romano. Mira, y acá lo vamos a plasmar específicamente estas características. Una de las características es
el famoso cosmopolitismo. Mira, el pensamiento helenístico romano se basaba en el cosmopolitismo. ¿Qué significa el cosmopolitismo? Escucha, dice que era la tendencia de que muchas personas se consideraban ciudadanos del mundo. Ahí no hablaban solamente de una sola zona, no hablaban de Antioquía, no hablaban de Alejandría, no hablaban de Mileto, no, hablaban de toda la zona como un solo sistema. O sea, por eso hablaban del cosmopolitismo. Todas las personas que eran de Grecia o llegaban a anexarse a Grecia se consideraban ciudadanos del mundo, o sea, eran como una Grecia total. O sea, había un sistema de nacionalismo, un sistema de patriotismo que defendían sus ideas a nivel general. A eso se llama cosmopolitismo. De ahí tenemos el famoso sincretismo. Mira, cuando nosotros hablamos de sincretismo, el sincretismo dice que es, acá nos lo menciona, la aglutinación de diferentes formas de pensamiento en una sola. ¿Qué quiere decir sincretismo? El sincretismo que habían hecho, como era un pueblo expansionista, Grecia, había dominado muchos pueblos, ¿qué hacían? De cada pueblo sacaban la mejor característica o la mejor ideología que tenían. Y esas mejores características o ideologías que tenían, las copiaban y las traían hacia sí para darle un mejor entendimiento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, no vayan a pensar que se quedaban así nomás con ese conocimiento, sino que prácticamente ese conocimiento lo hacían uno específicamente, lo hacían y traían, por eso se llama sincretismo, ¿no? Ideologías filosóficas, religiosas, de todo sentido. Copiaban y las traían para sí mismos, por eso se llama sincretismo. Asimilaban y formaban su propia teoría, una teoría más generalizada, una teoría más perfeccionada. Dos elementos fundamentales de ahí. ¿Qué más también? A este periodo, como les decía, se le conoce como el periodo alejandrino, por darse en la época, prácticamente el final de la época de el gran Alejandro Magno, ¿no? Se dio en esa época, se inició todo el proceso, inició con las nuevas ideologías y después posteriormente avanzó en el sistema, ¿no? El tema principal de este periodo helenístico, mira, el tema principal, y como estábamos hablando y como mencionaban también muchos pensadores en las frases que hemos mencionado de Cicerón, ¿no? De Marco Aurelio, su frase decía, el tema principal era la búsqueda de la felicidad. Mira, era la búsqueda de la felicidad. Y esta felicidad tenía que lograrse. Profesor, pero este tema de la felicidad ya lo hemos visto. Claro, lo hemos visto con pensadores antiguos también, como son Aristóteles. No, Aristóteles también buscaba la felicidad. Pero este periodo buscaban la felicidad, ¿no? O alcanzar la felicidad en la vida misma, pero que se logre, ¿no? Que se logre de manera adecuada. Y cada pensador y cada ideólogo que salía en esta época lo buscaba de acuerdo a su propia teoría. Es por eso que en estas escuelas aparecen diferentes ideologías o diferentes escuelas. Por eso, más lo que resalta en este periodo son las escuelas helenísticas romanas. Mira, y acá tenemos a las escuelas helenísticas romanas, ¿no? Otra de las cosas que también buscaba esta escuela helenística romana era, por ejemplo, para lograr su felicidad debía conocerse o debía manejarse diferentes tipos de conceptos. Uno de los conceptos fundamentales era la autarquía. ¿Qué significa la autarquía? Autosuficiencia, bastarse a sí mismo. Profesor, ¿cómo que bastarse a sí mismo? Que tú mismo busques el conocimiento, que tú mismo busques mejorar, que tú mismo busques hacer las cosas por ti mismo. Por eso decía de una autosuficiencia. Una de las características era, ya, yo si quiero mejorar como persona o quiero mejorar en mi pensamiento, yo mismo tengo que ser autosuficiente de buscar mis propios conocimientos. A eso se refería esta filosofía helenística, que tú mismo, y eso iba a llevar a dónde? Al punto central, al punto principal que era la felicidad. Cuando tú logres esto, te va a llevar a la felicidad. Otro de los conceptos que también se manejaba en ese tiempo era la ataraxia. Profesor, ¿cómo que la ataraxia?
¿Qué significa la ataraxia? La tranquilidad del alma. ¿Qué quiere decir con tranquilidad del alma? Un proceso de paz, de meditación. Que toda persona tiene un proceso de paz, de meditación, de lograr tener buenos y mejores conocimientos. ¿Con qué finalidad? Toda la finalidad te llevaba a buscar tu felicidad. O sea, si tú tenías una tranquilidad del alma, una tranquilidad de ti mismo, te iba a llevar a que busques o encuentres la felicidad. Y también mencionaba la aponía. ¿Qué significa la aponía? Eliminar o evitar todo tipo de dolor. ¿Qué significa todo tipo de dolor? En ese sentido que dice que prácticamente las personas tenían que huir o eliminar o sacar o estar lejos de todo tipo de situaciones que le causen algún tipo de dolor. Evitando todas esas cosas de situaciones que le causen algún tipo de dolor, van a lograr y van a llegar a la felicidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Mira, ¿estamos de acuerdo? Estos son los tres conceptos básicos que se utilizan en el pensamiento helenístico romano. Autarquía, que es autosuficiencia; ataraxia, tranquilidad del alma; y aponía, evitar el dolor. Listo. Con esas teorías se manejaban los pensadores del periodo helenístico y con esa teoría buscaban llegar a una felicidad concreta. ¿Ok? Y vamos a las escuelas, pues. Mira, las escuelas que yo les mencionaba, acá tenemos la escuela helenística romana, tenemos al famoso cinismo, tenemos al escepticismo, tenemos al eclecticismo, al neoplatonismo, tengo al estoicismo y tengo al epicureísmo. Mira, cada escuela tenía su doctrina y cada escuela tenía su pensamiento y cada escuela tenía su función. Ahorita vamos a ver con lo que mencionan las escuelas helenísticas romanas. Cuando nosotros hablamos de las escuelas cínicas, epicureísta, estoicista, escepticista, eclecticista y neoplatonista, estamos hablando de las escuelas que se formaron en esa época con una finalidad: todos llegar a la felicidad, sí, pero a la felicidad de pensamiento. Mira, profesora, ¿a eso se basaba? Sí, pues chico, y vamos a comenzar con la escuela cínica. Pues mira, escúchame acá. Cuando yo te hablo de la escuela cínica, te estoy hablando específicamente de un movimiento que sostiene que las personas o los seres humanos que van a propugnar esta ideología, mira, esta ideología, van a tener que estar alejados de toda convención social. ¿Qué significa? Mira, escúchame acá. Acá te voy a poner todo prácticamente. ¿Qué significa? Mira, cuando yo te hablo de la escuela cínica, te estoy hablando de la escuela o el cinismo que proviene de la palabra griega llamada kinos. Mira acá kinos, que significa perro. Profesor, ¿qué? ¿Por qué se significaba, por qué se autodenominaban así? Porque vivían así, de esa manera. Ellos vivían sin ninguna norma de la convención social. O sea, ellos no aceptaban, por eso decían, debían estar alejados de la convención social. No aceptaban ningún tipo de norma, no aceptaban ningún tipo de costumbres, de ideología, nada. Ellos vivían sin ningún tipo de normas que tenía la convención. ¿Quién era la convención social? La sociedad. Entonces vivían muy alejados acerca de eso. Además también estos cínicos particularmente eran antimaterialistas. O sea, no tenían nada tampoco. No tenían propiedades, no tenían dinero, no tenían nada. Ellos vivían prácticamente, ¿no? Gracias a la caridad de la gente que les daba o les proporcionaba por sus enseñanzas que les podían brindar, porque eran grandes conocedores también. No podemos decir que eran personas que no sabían nada. El fundador de esta teoría, chicos, el fundador es Antístenes. Acá lo tenemos al señor Antístenes. Mira acá mi cursor. Este Antístenes era el fundador de esta teoría de cínica. Que este Antístenes prácticamente hizo su teoría, pero él no fue el máximo representante. ¿Quién fue su máximo representante? Acá lo he mencionado, Diógenes de Sinope. La historia de Diógenes de Sinope con Antístenes es muy peculiar,
Porque Diógenes de Sinope cuando se da cuenta que particularmente quiere ser cínico o quiere pertenecer a la ideología cínica, va donde Antístenes y le pide para ser integrante de su escuela, donde Antístenes lo rechazó, Antístenes no lo quería, Antístenes les dijo que no, porque no era una persona que estaba preparada todavía para esa ideología. Entonces Antístenes no lo aceptó en primera instancia. Es así que Diógenes de Sinope, por su perseverancia, por su ímpetu que tenía, él siguió insistiendo y no lo aceptaba Antístenes. Es así que el cansancio Antístenes ya lo acepta como ayudante, ni siquiera como perteneciente a su teoría, sino como ayudante de su grupo. Lo acepta como sin darse cuenta que después posteriormente se iba ingresando y se iba plasmando de la ideología cínica y se iba cumpliendo un papel fundamental en ese grupo o en esa escuela. Conforme pasa el tiempo, Diógenes de Sinope se convierte en el máximo representante. Mira, una persona que no lo querían en su escuela llega a ser el máximo representante. Y ustedes dirán, profe, ¿por qué llega a ser el máximo representante? ¿Por qué? Porque explica su teoría y hace cumplir su teoría con gran decisión. O sea, hace cumplir su teoría con gran decisión. Y prácticamente esto se manifiesta en sus dos polémicas que tiene él. Diógenes de Sinope se manifiesta dos polémicas, una con los hombres de la polis y otra con el famoso Alejandro Magno, que lo tenemos aquí. Mira, acá lo tenemos. Profesor, ¿y cómo se dio la polémica con la polis? Mira, la polémica con la polis se da, te explico. Escúchame, ¿me están escuchando, chicos? A ver, ¿están vivos o no están vivos? Yo veo un Sí, dedito de profesor. Joaquín. Sí, ¿Los demás no los profesor. veo? Ya, chicos, muy bien. ¿No? Ok. A ver, voy a visualizarlos. A ver, una revisadita. Hay algunos que han apagado su cámara ya. Bueno, no se preocupen. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Este Diógenes de Sinope, la polémica con la polis, ¿en qué consistió? Consistió con los hombres de la polis. Dice que un día Diógenes de Sinope, en plena luz del día, sale a la plaza principal gritando en la plaza con un lamparín prendido, una lámpara prendida, esa lámpara que utilizan en provincia para darse luz, lámpara prendida gritando, busco un hombre, gritando por todo lado como loquito, busco un hombre. Y dice que ahí se acercan dos hombres fuertes, dos hombres de la polis, se acercan dos hombres y le dicen, maestro, ¿qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Dinos qué es lo que te pasa, en qué te podemos ayudar. Acá tienes dos hombres fuertes y buenos para ti. Dice que Diógenes de Sinope los mira de arriba para abajo, como ustedes cuando a veces hacen una barrida, ¿no? Los miran de arriba para abajo y le dicen, busco hombres, no desperdicios, y se va. Los hombres en ese momento se quedaron consternados, dijeron, ¿qué le pasó? ¿Qué es lo que le pasó a Diógenes? No entendían nada. Chicos, si podemos analizar, ¿qué estaba buscando Diógenes de Sinope ahí? ¿Qué creen que estaba buscando? ¿Ah? ¿Qué creen que buscaba, chicos? Chicos, con esa teoría, ¿qué creen que estaba buscando Diógenes de Sinope? Hablen, a ver, no veo. Personas intelectuales, ¿ya? ¿Qué más? Pero hablen con audio, chicos. Quiero con audio. ¿Seguidores? ¿Perdón? ¿Seguidores? Seguidores, claro, estaba buscando seguidores, estaba buscando personas que compartan su doctrina, porque su doctrina era bastante complicado, que no aceptaban. Mira, Diógenes de Sinope, ¿qué tenía nada más? Diógenes de Sinope tenía su túnica, o sea, su ropita que utilizaba, tenía como un amarradito acá, como un chalcito donde guardaba algunas cositas, ¿no? Y tenía su callado, lo que tenían, o sea, un palo, ese callado que utilizaban los profetas, así un callado. Nada más, no tenían nada. ¿Dónde vivía, profesor? Vivía en la calle. Vivía como un indigente. Así, profesor, claro.
Esa era la teoría, por eso eran antimaterialistas. Entonces buscaban personas que estaban en la capacidad de comprender su teoría, cosa que él no los veía, pues porque cuando los vio a los muchachos de pies a cabeza, los vio muy bien vestidos, los vio bien aseados, los vio bien. Entonces él decía, estos no están preparados para dejar su vida y seguir la vida de los cínicos. Mira, muy bien, señorita. Y otra polémica que se da es con Alejandro Magno que acá tenemos. Alejandro Magno, chicos, conocedor de la teoría y de la ideología de Diógenes de Sinope, Alejandro Magno quería llevarlo a su corte para que sea uno de sus asesores. Quería llevarlo a su corte. Mira, el saber que Alejandro Magno lo quería era bastante para la época, porque Alejandro Magno era considerado como un semidios prácticamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Alejandro Magno lo quería, lo había mandado a buscar con muchos de sus ayudantes, lo había mandado a buscar a Diógenes, y Diógenes, sino que siempre lo había rechazado. Es así que un día Alejandro Magno estaba paseando por la ciudad, o sea, por la ciudad o por la polis, estaba paseando por la plaza principal, y se da cuenta que estaba Diógenes de Sinope descansando debajo de un arbolito. Acá lo tenemos, mira, descansando debajo de un arbolito, debajo de unos matorrales chiquitos. Y Alejandro Magno él mismo se baja, hace que se detengan las liqueras, o sea, en las andas que lo llevaban, a él lo llevaban así, tipo como procesión que llevan a los santitos, así lo llevaban en su paseo. Hace que se detengan y él mismo baja y se pone delante de Diógenes de Sinope y le dice, hombre, pídeme lo que quieras, como diciendo, ¿sabe qué? Te daré todo lo que tú me pidas con tal que vengas conmigo. Y ¿saben lo que hace Diógenes de Sinope? Diógenes de Sinope voltea su mirada, lo mira y le dice, retírate que me estás tapando el sol. Alejandro Magno se quedó consternado porque Alejandro Magno cuando le dijo pídeme lo que quieras, él decía que le pida dinero, que le pida todo, con tal que él vaya con él. Y le iba a dar todo. No esperaba la respuesta de Diógenes de Sinope. No esperaba esa respuesta, que este señor, Alejandro Magno dice, se retiró y se fue consternado, como diciendo, este hombre no le interesa nada de dinero, nada de poder. Es difícil lograr que este hombre venga conmigo. Esa polémica se armó muy fuerte, ¿no? Muy fuerte en esa época. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Está ahí, mira, esa polémica que dio, en pocas palabras, ¿qué le dijo Diógenes? Sino, Alejandro, no me gusta tu plata, no me gusta tu dinero, no quiero nada. Déjame vivir con mi ideología. Por eso, ¿no? Vivir fuera de las leyes convencionales, decía. Y una de las principales ideas era la libertad de pensar y la libertad de actuar. Por eso ellos se sentían libres. Porque si pertenecían a un grupo, estos se sentían como si estuvieran amarrados, algo, pero se sentían libres ante esa situación. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Eso es la escuela cínica. Mira, con el famoso Diógenes de Sinope. ¿Ok? Vamos a la otra escuela, los epicureístas. Los epicureístas están con el pensador Epicuro de Samos. ¿Quién era Epicuro de Samos? Epicuro de Samos era uno de los personajes que prácticamente hablaban acerca de la defensa del placer. Mira, ¿qué quiere decir? Su teoría también se le llama la famosa teoría hedonística. Escuchen, acuérdense, la teoría hedonística. La idea principal de la búsqueda, o sea, de los epicureístas, era la búsqueda del placer y eliminar todo tipo de dolor. O sea, esa era su búsqueda principal. Tener o buscar todo tipo de placer, eliminar todo tipo de dolor para llegar a la felicidad. Su máximo representante, como lo hemos dicho, es Epicuro de Samos, ¿no? Y este señor Epicuro de Samos es muy conocido porque no solamente hacía filosofía, sino también había hecho física, lógica, ética y muchos conocimientos en esa época, como muchos pensadores de la época, ¿no? Él lo manifiesta en donde, en su obra llamada Tetrafarmacón. En esa obra Tetrafarmacón, él explica la teoría placentera, donde los placeres son necesarios. Él incluso menciona, ¿no? Es importante tener placeres en la vida para lograr el éxito y evitar todo tipo de dolor. Es como también mencionaba, había una frase que mencionaba que decía, es importante aguantar todo tipo de dolor
siempre y cuando después me cause placeres más grandes y provechosos. O sea, él decía que es importante, es necesario aguantar todo tipo de dolor en mi vida, que si después de eso la consecuencia va a ser que voy a tener placeres más óptimos, placeres más desarrollados o mejores placeres. ¿Estamos de acuerdo? O sea, era la posición que nos decía Epicuro de Samos en esa hora tetraforma. Con él, incluso él nos decía que no debemos tener miedo a la muerte, porque es algo que va a llegar en algún momento. Es algo, debemos estar preparados para eso. Este señor Epicuro de Samos fundó su escuela llamada la Escuela del Jardín. Y esta Escuela del Jardín tuvo una peculiaridad. ¿Cuál fue, profesor? Mira, escúchame acá. Esta Escuela del Jardín fue muy diferente a las escuelas filosóficas de ese tiempo. ¿Por qué? Porque en esta Escuela del Jardín no había ningún tipo de discriminación. O sea, en esta escuela ingresaban todo tipo de personas, ingresaban hombres, ingresaban mujeres, ingresaban ricos, ingresaban pobres, ingresaban adultos, ingresaban niños, ingresaban todos, era libre, que sí se daba como una especie de jardín donde había con sus banquitas donde comenzaban a dialogar y discutir acerca de los temas, pero no había ningún profesor. ¿Y por qué se diferencia eso? Porque las escuelas de esa época solamente ingresaban varones y aquellos varones que tenían economía, nada más. Así eran las épocas, las escuelas de esa época, la escuela de Platón, la escuela de... Todas esas escuelas solamente... ¿Por qué creen que ellos trabajaban solamente con el poder? Ellos trabajaban porque solamente los únicos que podían tener preparación eran aquellos que tenían poder. Acá nos menciona 4 reglas fundamentales, mira, 4 reglas fundamentales para entender la moral epicúrea. Mira, como les decía, mira, procurar que los placeres no tengan ningún tipo de pena. O sea, que los placeres que vayan a rebuscarse o vayan a tenerse no tengan ningún tipo de negatividad. En pocas palabras, que te hagan sufrir. Otro es huir de las penas, mira lo que les dice, huir de las penas que no llevan en sí placer alguno. O sea, una pena que tú tengas o algún dolor que tú tengas, si no te va a causar placer alguno, mejor dejarlo de lado. Huir de los placeres que pueden ser privados de un placer mayor, lo que les decía, ¿no? Más que la pena de gozo. Lo que les decía hace ratito en otras palabras, huir de todos los, ¿no? Los placeres que podamos tener. Dice, soportar las penas que nos evitan penas mayores. Lo que les decía incluso, mira, a ese es su final. Soportar las penas que nos van a producir mayores o grandes placeres. Esa es la idea o pensamiento epicureísta. Él decía, Epicuro decía, que todo lo natural debía darse en público y la oposición debía ser desechada. ¿Qué quiere decir? Que todo debía darse en público, debía darse a conocer a través de sus diálogos, a través de sus palabras. Por eso ellos hablaban y lo negativo debía, o la oposición debía ser desechada. No debía aceptarse ningún tipo de oposición porque al final malograba todo el sistema. Vamos a la escuela estoicista. Mira, cuando yo te hablo de la escuela estoicista, chicos, te voy a hablar específicamente de Zenón de Sitio, su máximo representante Zenón de Sitio. Su idea principal de estos estoicistas es la idea de la naturaleza. ¿Qué quiere decir la idea de la naturaleza? Estos también desechaban todo tipo de materialismo, ¿no? Materialismo. Ellos se basaban su felicidad en base a la virtud. Aparte se preocupaban por causar la eudemonía. Ellos hablaban de una eudemonía. ¿Qué significa de alcanzar una felicidad? ¿Se acuerdan que hablé de Epicuro? Epicuro defendía la escuela hedonística. Este va a defender la escuela eudemónica. Ah, profesor, además ellos hablaban también de un sentido del destino. Ellos hablaban que el hombre es dueño de su propio destino. Por eso, estos señores decían que nosotros ya debemos estar preparados para nuestro propio destino. Tenemos, ¿no? Tenemos que estar preparados y tenemos que aceptar que tenemos un destino trazado. Ellos hablan de estos, ¿no? Y todo se encontraba en la naturaleza.
Por eso, estos señores se consideraban también los cosmopolitos. O sea, ¿qué significa? Cosmopolitismo, pues ¿se acuerdan? Se consideraban ciudadanos del mundo. Y prácticamente denominaban a la sabiduría como una situación buena, pero también hablaba de una sabiduría, ¿no? Apatía, la cual era la que dejaba las pasiones irracionales. Él fundó específicamente, este señor Epicuro de Samos fundó su escuela eh, llamada la Escuela del Pórtico. ¿Por qué? Porque como, ¿no? Diré de este señor de sitio, como este señor de sitio no era de Atenas y había una norma en Atenas que toda aquella persona que fundara una teoría en Atenas o una escuela fundara tenía que ser de la misma ciudad. Pero este señor, como no era de Atenas, no lo dejaron fundar su escuela. Entonces, ¿qué hizo? Se fue a las afueras de la ciudad, o sea, en la zona de la puerta, prácticamente ingresando a la ciudad, y formó su escuela del pórtico. Por eso lo llaman la famosa escuela del pórtico. ¿Estamos de acuerdo? Ellos intentaban manejar un monoteísmo panteísta, creencia en los dioses, pero de un solo Dios. Además, eh, practicaban o manejaban acerca de los deseos, de los bienes, de la naturaleza que les podía otorgar. Todo hablaban en función a la naturaleza. Estos eran los estoicos. Y ahí tenemos los escépticos. Cuando nosotros hablamos de los escépticos o escepticismo, hablamos de uno de los grandes pensadores como es Pirrón de Elis. Esta teoría fue fundada en Grecia, ¿no? En Grecia. Esta teoría fue fundada específicamente ¿con qué finalidad? Con la finalidad de mantener una ideología en esa época, que era la famosa duda. O sea, los escépticos eran aquellas personas que dudaban de todo. Dudaban, o sea, en pocas palabras, lo único que era importante para ellos era la famosa opinión. O sea, podían emitir una opinión. Por eso, el escéptico particularmente, ¿no? Ve o cree en la realidad externa, ¿no? En la realidad, más no en la realidad espiritual, ¿no? En totalidad, sí, más o menos tiene la idea, pero no en totalidad. Para ellos lo principal es la realidad externa. No quiere decir que no creían en un Dios, sí, creían en un Dios, pero desconfiaban un poquito. ¿Estamos de acuerdo? Él postula, por ejemplo, dice, Pirrón de Elis postula la incredulidad, o sea, no era por poco credo, no creía. E incluso pone la tendencia de desconfiar de los propios juicios, ¿no? De lo existente o de las cosas existentes. O sea, en pocas palabras, ponía en duda todo. Por eso tu teoría más es en poner en duda todo para luego llegar a verdades cognoscentes. Vamos al eclecticismo. ¿Cuándo hablamos del eclecticismo, chicos? Hablamos de su pensador principal, Filón de Larisa, ¿no? Filón de Larisa fue uno de los principales pensadores. Luego, en Roma, tenemos a Cicerón. ¿Se acuerdan del pensamiento que habíamos visto? Acá lo tenemos a Filón de Larisa. Este señor prácticamente tuvo un origen en Alejandría. ¿Qué significa ecléctico? Ecléctico significa elegir. ¿Y qué significa elegir? Elegir las mejores características de cada escuela y traerla para uno mismo. ¿Se acuerdan de la palabra sincretismo? Esa palabra sincretismo es lo que se maneja acá, ecléctico. Ellos escogían las doctrinas o lo que les parecía beneficioso para mejorar su propia teoría, para mejorar su propia ideología, ¿no? Es una escuela prácticamente sin doctrina específica, sino que prácticamente se dota de todas las doctrinas que había en ese momento acerca de las ideas. Y su representante, como hemos dicho, es Filón de Larisa. De ahí tenemos a otra escuela llamada el neoplatonismo, claro, como su nombre dice, seguidores de Platón. Y su principal representante es Plótino, aunque su creador, su fundador fue Agmonio Secas. Agmonio Secas fue su fundador, su creador, pero su máximo representante de esta teoría fue el famoso Plótino. Mira, y ahí lo tenemos a Plótino. ¿Qué quiere decir?
Esta teoría se basa en el famoso postulado del Dios Uno. ¿Qué significa? ¿Quién es el Dios Uno? El Todopoderoso, el que crea todo, ¿no? El que crea todo, el que crea todo lo que hay en el mundo de la naturaleza. Ese es el Dios Uno. Por eso, y él lo constituye en una triple constitución. Mira, él habla del uno, el nous y el psique, donde lo principal para él es el Dios Uno. O sea, este de acá, que es un ser indeterminado e inconsciente, que no lo podemos nosotros analizar, ¿no? Que no es lo máximo, es superior. Pero este ser uno es el que crea todo lo que hay en la naturaleza. Pero también este te da el nous. ¿Qué es el nous? La inteligencia ordenadora, ¿no? ¿Qué es el nous? Te da la mente, el espíritu de inteligencia, la que te va a permitir ordenar todos los elementos que hay en este mundo. Profesor, ¿cómo todos los elementos que hay en el mundo? Es decir, por ejemplo, en el mundo te dan el árbol. Un árbol, el árbol lo puedes utilizar para muchas cosas. ¿Y gracias a qué lo utilizas? Gracias a tu inteligencia ordenadora. Lo puedes utilizar como madera, lo haces madera y luego lo haces carpeta, lo haces mesa, lo haces el elemento que puedas necesitar. Por eso te dice, el Dios Uno, después hace lo postulado con el nous, que es la inteligencia ordenadora de todos los elementos de la naturaleza que ha creado el Dios Uno, y luego también, ¿no? Te da el psique. El psique, que es el alma, en pocas palabras, la conciencia, la razón, la que te va a guiar en el mundo a tomar las buenas o malas decisiones. Por eso, pero la que te da, o lo principal de todo este pensamiento, dice que es el Dios Uno. O sea, este Dios Uno creador da todo, da el nous, da el psique. ¿Para qué? Para que la persona tenga una relación y una situación ordenada en su vida y en el mundo. ¿Ok? De acuerdo al pensamiento de Plotino, también hay tres etapas ascendientes al retorno del hombre hacia Dios. ¿Qué quiere decir? Él habla también de una estructura de la inmortalidad del alma, de acuerdo a lo que hablaba Platón, que el hombre cuando sale del cuerpo, o el alma cuando sale del cuerpo muere, perece, pero ¿a dónde se va? A eso se dice el encontrarse al retorno del hombre a Dios. Y dice que tiene que pasar por tres procesos. Mira, para que llegue a ese proceso, tiene que pasar por el proceso de la ascesis, contemplación y el éxtasis. El ascesis, ¿qué significa? Es renunciar a los placeres sensibles y que tiene la virtud de la catarsis. ¿Qué quiere decir? Que para llegar a encontrarse con Dios, tiene que renunciar a todos los placeres sensibles, o sea, todos los placeres que te da la vida, no todos los placeres lujuriosos, negativos sobre todo, y sobre todo tener la catarsis. ¿Qué es la catarsis? Un análisis personal, que tú te des cuenta, o sea, tienes que hacer eso en tu vida para llegar a encontrarte con Dios. Después tienes que ver la contemplación de la verdad, de la belleza, ¿no? Que era la virtud de toda la teoría platónica, que tenías que tener una contemplación, un amor hacia la verdad o buscar la verdad, ¿no? Integrarte a la verdad, a la belleza de las cosas que hay en el mundo. Dime, Marín. Profesor, entre todas, ¿cuál es la más importante? ¿Cómo? Entre todas, ¿cuál es la más importante? No te escuché bien. ¿Qué pasó? O sea, entre todas las teorías, ¿cuál es la más importante? Claro, no, todas las teorías son importantes. ¿Por qué? Porque cada teoría tiene una ideología. Solamente que las teorías se dan y las teorías se sacan ya de acuerdo a la persona cómo lo analice o cómo lo vea. Me dejo entender, es como por ejemplo a mí una de las teorías que yo la noto un poquito indiferente a nuestra sociedad es la teoría cínica, ¿no? Pero es la teoría que está plasmada, no la podemos desmerecer. Todas las teorías son importantes porque cada uno plantó una ideología en su tiempo, ¿ok? Mira, y seguimos acá. Y el éxtasis, ¿qué es el éxtasis? Es salirse por sí mismo para contactarse directamente con la divinidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tener una pureza del alma. Profesor, ¿cómo que el éxtasis una pureza del alma? ¿Para qué? Para encontrarse con Dios. Dice que son tres elementos fundamentales para encontrarse con Dios. Eso es lo que nos dice Plotino. Pero esta es su teoría, sobre todo es el Dios uno. ¿Ok? Y muy bien, esa sería prácticamente todo lo que es en base
al tema. Ahorita vamos a ver, chicos, vamos a ver esto. Ahorita van a hacer en 5 minutos y ahí hacemos el libro. Mira. Ah, ya. Van a entrar ahorita, ustedes, yo les voy a mandar el link, van a entrar acá, a este documento de Google, van a entrar y van a contestar. ¿Qué van a poner acá? Acá donde estoy señalando, donde estoy poniendo mi cursor, van a poner sus nombres y apellidos. Y acá abajo van a responder la pregunta que les hago. O sea, realizar la idea principal y el representante de cada escuela helenística. O sea, me pone la escuela helenística, un ejemplo, me pone cínicos, su representante y su idea. Nada más, en una, y hay otra escuela, así, cada uno tiene su cuadrito, cada uno agarra un cuadrito diferente. No estén agarrando los mismos cuadros porque malogran el trabajo de los demás. Ya chicos, solamente van a tener 5 minutos. Y de ahí comenzamos con el libro. ¿Ya? 5 minutos nada más. ¿Me escucharon? Profesor, ¿solo rellenamos un cuadrito o Un todo? cuadrito nada más. En un cuadrito habla, pones tu apellido. Acá, por ejemplo, yo pongo Alexander o pongo mi nombre, Alexander Malca. Y acá contesto. Ahí abajito contesto. Cada alumno, un cuadrito. Por eso hay bastantes cuadritos abajo. ¿Ya, chicos? ¿Está claro? Profesor, ¿sé que se puede repetir lo que han hecho la misma escuela otros compañeros? Claro, pueden repetir porque cada uno lo ve. Yo solamente quiero una síntesis, nada más. Por eso les digo que tiene menos de 5 minutos. ¿Qué contesto? Dios mío. Hijo, Dios mío. Me asusta ya cuando... Espera. Lector, editor. ¿Qué es lo que van a hacer, chicos? Me van a contestar ahí lo que es... Ya. ¿Qué es lo que van a contestar de ese dicho? ¿Ah? El representante y la idea. La idea Nada principal. más el representante y la idea principal, nada más de la escuela. No se hagan mayor detalle ahí. ¿Solo de uno? No, de todo lo que sepas tú. Por eso tienes el tiempo. Listo, espérate, te voy a mandar al chat. Todos me están hablando en privado y estoy mandando los... Ya, listo. Ahí está el link. Ahí está, ya lo puse en editor. Tienen hasta 4 minutos nada más para llenar. Es rapidísimo nada más. A ver si has entendido y si hace... Pasa de los 4 minutos, ya no vale. ¿Eh? De ahí hacemos el libro. ¿Llegó el link? ¿Llegó, Sí, chicos? Chicos, responden, ¿llegó? Sí, llegó. sí llegó. Ya pueden ingresar, ¿no? Listo. Muy bien, hay varios que están trabajando.
chicos, son como 40 y tantos ustedes y solamente hay 30. Profesor, estoy en celular y no me deja hacerlo. ¿Cuál es tu pedido? En celular también deja, hijo. Si yo hago en celular esto. Intenta ahí a ver con tu descargador, tu Google que está ahí. Profesor, yo también estoy por celular y sale el documento, pero se lajea todo porque todos están escribiendo al mismo tiempo. ¿Sí? Sí. Me pasa lo mismo, profesor. Ya, intenten, vayan intentando, ya no desesperen. Intenten nada más. Ya, si no, después que ya más o menos se calman, lo hacen de acá un ratito. La idea es que no se quede, la idea es que no se queden sin su nota. ¿Ya, chicos? Ahorita capaz copian en una hojita, ahí lo copias en una hojita y después cuando ya todos salgan, capaz ya no estén utilizando esto, ya comienzan a copiar más tardecito. La cosa es que no se queden sin nota, chicos. ¿Ya? O sea, el que no lo hace es porque no le interesa, pues, ¿no? Entonces yo le estoy diciendo, ahorita te estoy diciendo que esto se hace en clase, sí, pero tienes la potestad, más tarde acaba las clases, capaz a las 2, 3 de la tarde, y lo haces de todas maneras para que no te quedes sin nota. Ya, chicos. Listo. De ahí lo van acabando, vámonos al libro. Vámonos al libro. Ahí está. Qué bonito. Ya, chicos, saquen su libro, ya de ahí lo completan, ¿ya? No, miren, chicos, escúchenme, por favor. ¿Eh? Eso es como una comprobación de lo que hemos estado viendo. Yo ahorita he estado viendo quiénes están llenando. Acá lo veo, miren. Acá está que lo están llenando. Mira, ahí veo que están llenando. Entonces, la idea es que lo llenen todos. Vuelvo a repetir, la idea es que lo llenen todos. Entonces, vayan llenando y lo van haciendo solamente idea principal nada más. Y listo, después nosotros vamos viendo. ¿Ya? Y sobre todo, ¿saben lo que es esto también? Este trabajo a veces de Google, documento de Google, también es el respeto que tienen que tener, por ejemplo, el estudiante con el cuadrito o con el trabajo de la otra persona. No tiene por qué intervenir. Miren, acá en el material de cuadra está ingresando otro chico, está ingresando ese material. No puede ingresar, miren, se nota en el cursor. Ahorita hay un solo cursor. Cuando hay un solo cursor está. Pero se nota ¿por qué? Porque algunos chicos borran los trabajos. Ahí no se vería el respeto necesario de lo que se haría, ¿no? Entonces, uno de los temas también es el respeto, pues chicos. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Vamos al libro de una vez, chicos, para no retrasarnos, ¿ya? Después siguen llenando eso, lo acaban. No se olviden, le estoy repitiendo, lo pueden hacer hasta más tarde, porque eso va a estar abierto. Lo puedes hacer hasta más tarde, las cosas que lo llenes y no te quedes sin nota. Ese es el ideal. Muy bien, chicos, vamos al libro. ¿Ya tienes un libro? Chicos, ¿ya tienen su libro? Ah, están mudos, ¿ah? ¿Alguien me puede contestar si tienen su libro para comenzar? Sí, profesor. Ya, listo, yo pensaba que estaban mudos. Iba a hablar con señas ya.
Ya, vamos aquí. Dice, ay, un poquito más grande, ¿no? Ahí está. Dice, es llamado periodo helenístico romano porque ¿marca qué? El fin. ¿Marca qué, chicos? Marca el fin de la época histórica clásica de apogeo de la antigüedad. ¿Ok? Porque marca el fin de la época histórica clásica de apogeo de la antigüedad. O sea, marca toda la historia de los clásicos. O sea, marca todo el fin de quién, de Aristóteles, Platón, y comienza con una nueva época. En este periodo se inicia un proceso ¿de qué? Sincretismo. Acá, sincretismo. ¿Ya lo pusieron? Sincretismo. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? De diferentes ideologías, culturas, costumbres, etcétera, de diferentes ideologías, culturas, costumbres, sincretismo. Acá, un rasgo principal de esta etapa es el, ¿cuál es ahí, chicos? ¿Cuál es, chicos? ¿Ah? Chicos, ¿están ahí? Uno, ¿estás ahí? Marín, ¿estás ahí? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Por qué no contestan, chicos? ¿Qué pasa? ¿Se han asustado? ¿Qué No. pasó? Vamos, pues vamos a sacar el libro, después llenan lo demás. Están preocupados en llenar el otro, después llenan lo demás. Ok. Ya. Vamos aquí. Dice, un rasgo principal de esta etapa es es decir, tendencia que muchas personas a considerarse. Que se consideran en el mundo mundial, algo así. Ok, claro. Entonces, ¿cómo se llama esa frasecita? Cosmológico. O cosmopolitismo. Esta etapa es el Cosmopolitismo. cosmopolitismo, es decir, la tendencia que muchas personas se consideraban ciudadanos del mundo. Porque se encontraban en Grecia. Ajá, se consideraban ciudadanos del mundo. Listo, vamos a la 4. Vamos a la 4. Dice, sí, vamos a relacionar, a ver, cinismo. ¿Con quién? Perro. Ok, perro. Epicureísmo. Escuela del jardín. Escuela del jardín. Escepticismo. Duda. Duda. Estoicismo. Filosofía del pórtico. Ok, ahí está la relación. Entonces, ¿cuál sería la relación? C, D, A, B. Listo, vámonos a la siguiente. Eclecticismo. Los eclécticos. ¿Quién es un ecléctico? Marco Tulio Cicerón. Neoplatonismo. ¿Quién es el representante del neoplatonismo? Plotino, muy bien. Escepticismo. Pirrón de Elis. Pirrón de Elis, muy bien. Cinismo. Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope, excelente. Vámonos a las 6. Dice, epicureísmo. Epicuro de Samos. Epicuro de Samos. Estoicismo. Zenón de Citium. Zenón de Citium, o sitio, ¿no? Cinismo. Antístenes. Antístenes.
Y escepticismo, Timón. Timón. Ese es otro personaje que habla también. Vámonos a verdadero y falso. Ya, dice, Diógenes de Sinope fue el máximo representante del cinismo. Verdadero. Verdadero. La escuela cínica rechazaba los progresos de la civilización. Verdadero. Para el cinismo existía la diferencia de las clases. Falso, para ellos no, ellos todos tenían que ser iguales. El cinismo despreciaba las normas morales de la sociedad. Verdadero. Epicuro dividió la filosofía en física, lógica y ética. Verdadero. Epicuro sostuvo que la existencia se reduce a la materia. Verdadero también. La espontaneidad y la libertad del alma eran principios del epicureísmo. También. El epicureísmo, el destino gobernaba todas las cosas, no creían en el azar. Falso. Eso es de los estoicistas. Los estoicos dicen que la naturaleza es la razón del mundo. Verdadero. Los estoicos afirmaban que la lógica era la doctrina de la razón. No, era la naturaleza. Los estoicos dudaban de la posibilidad del conocimiento de las cosas. No, esos son de los eclécticos. Falso. La ética para los estoicos enseñaba a vivir en concordancia con la naturaleza. Ahí es verdadero. ¿Y acá qué van a hacer? Me van a poner las escuelas nada más, escuelas helenísticas romanas. Mira, acá van a poner cinismo, epicureísmo, estoicismo y nada más. Vamos a ver la primera pregunta y ahí nos vamos ya para que se vayan a descansar un ratito. El hedonismo es una posición filosófica que admite el valor supremo El placer. al placer. ¿Y quién lo defendía? ¿Se acuerdan? ¿A quién les dije? ¿Qué escuela? Epicureísmo. Epicureísta. Muy bien, chicos. Muy bien. Miren, chicos, acá van a hacer la tarea domiciliaria número 2 y lo mandan igual hasta el día miércoles que siempre estamos. Por favor, comiencen a hacer sus tareas y no se perjudiquen. ¿Ok? Lo que me preocupa es que algunos chicos no están haciendo sus trabajos y se están perjudicando. ¿Estamos de acuerdo, chicos? A realizar las tareas y creo que hasta ahí culminamos el día de hoy y nos estamos despidiendo. Ya saben, ya hay normas claras que hemos puesto aquí. 8 y 5, la próxima semana tiene que estar prendido su cámara. No voy a decir, hay muchos chicos que no están con cámara. Yo estoy tomando cartas en el asunto ahora. ¿Ya, chicos? ¿Por qué? Porque ya tienen que ponerse hasta cuándo se puede presentar la práctica. Hoy día, pues hija, más tarde en la noche lo hace, lo presenta, la cosa lo llenas. ¿Ya? La práctica, estamos hablando de la tarea es hasta el miércoles. Ya nos estamos viendo, chicos, que tengan un buen día, cuídense, ¿ya? Cuídense.